estaba diciéndole que había tenido como propósito en este discipulado hablar parte de lo que conversamos en la última conferencia, que se trata del libro de Lucas, lo que estamos hablando del capítulo 6 de Lucas. Pero en la prédica del pastor Numa, sacerdote jesuita, él habló del libro de Lucas, pero del capítulo 13. Nosotros estábamos en el 6. Pero comencé a hablar de eso porque había como un correlato entre la prédica del pastor Dante y la de el pastor Numa. Cuando yo digo un correlato es porque en mi cabeza, en mi discernimiento, en mi espíritu, yo pude ver como una similitud en el sentido, óigase bien, en el sentido de que podríamos estar presentes en la existencia de los últimos tiempos. Los últimos tiempos comenzaron cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Ahí comenzaron los últimos tiempos. Cuando el programa de Dios pasa de manos de los israelitas a manos de los cristianos, israelitas o no israelitas. Nuestro Señor Jesucristo nos mandó a enseñar el Evangelio de la cruz de Cristo a todos los pueblos de la tierra. Todos. Y cuando habla de todos los pueblos de la tierra, disierno yo, quiere decir a todas las personas. Los pueblos son las personas que habitan y en un grupo forman un determinado pueblo. Entonces estaba viendo los conflictos que están apareciendo en el mundo. Primero aquí en Venezuela. Segundo, en los otros lugares del globo terrestre hay conflictos. Hay guerras, las que nos tienen a nosotros, y rumores de guerra. Las amenazas contra los que no favorecen la guerra contra nosotros. Es como que hay como un conglomerado de gente queriéndonos atacar. ¿Por qué nos atacan? Nos atacan porque somos hijos de Dios. Y alguien me dirá, ¿ellos también son hijos de Dios? Sí. Pero Dios tiene un propósito con cada hijo. Con cada uno de nosotros hay un propósito que se va a dar conforme al programa que nosotros hemos estado viviendo en nuestra vida. Y en ese programa que nosotros estamos viviendo en nuestra vida, es obligante que ese programa esté conforme al propósito de Dios, que es darle hijos a Dios. Y yo le decía, en todo este tiempo, que el primer hijo que tenemos que darle es a nosotros mismos. Después, a la persona con quien formamos familia. Y después la familia que se derivan de nosotros. Primero, lo de nuestra casa. Esos que acabo de nombrar son los de nuestra casa. Pero
también a todas las personas del mundo. Y todas las personas del mundo tenemos que empezar por los que están en la casa donde nosotros nos fuimos formando de niños. Eso quiere decir que a veces tenemos que proteger a nuestros hijos de nosotros mismos. Tenemos que proteger a nuestros hijos del otro padre encargado de ellos. Protegernos los unos con los otros por nuestros hijos. Eso lo decía yo en la conferencia. No es posible que yo vea cosas negativas del que me está acompañando a darle hijos a Dios, entendiendo que ese hijo de Dios no es de uno, es de Dios. Y entonces tengo que defenderlo de la persona que yo escogí para formar hijos a Dios. Yo lo escogí o me dejé escoger por Él. Entonces, si somos ayuda idónea en la formación de hijos para Dios, tenemos obligante trabajar por los hijos de Dios. Pero no son en primer lugar los de nuestra casa, pero después es a todos los pueblos de la tierra. A eso nos mandó Cristo, a llevar el evangelio a todos los pueblos de la tierra. Y eso era la relación que yo encontraba cuando el pastor Numa está hablando de algo que me hace concebir que es cierto que estamos en los últimos tiempos. Allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13 y en el versículo 22, creo que era. Pero Dante habla que vio el periódico que hablaban de los problemas de Venezuela y lo dijo tan rápido que yo me sentí un poco como con piel de gallina. Me sentí algo como conflictuado en mí. Y yo decía, comenzando mi conferencia, hablándole de lo que está pasando en la Amazonía, cómo a las 3 de la tarde había oscuridad total sobre la capital de Brasil, donde se estaban quemando árboles que incluso habían sido talados con meses de anticipación, pero que habían sido dejados allí como secándose. Por lo menos eso salió en algunos videos, esa información. No sé si la dio el mismo presidente de la Amazonía o fueron algunos periodistas distintos. Es obligante entenderlo. Es obligante darnos cuenta que tenemos que proteger a los hijos de Dios. Y yo hablaba en la conferencia que para proteger a los hijos de Dios hay que proteger primero a las madres, que son las encargadas de cuidar a esos hijos. Y proteger a los padres, que son los responsables del cuidado de su hogar. Ellos son cabezas del hogar. Y cada hogar cristiano es una iglesia de Cristo. Cada hogar cristiano es una iglesia de Cristo. Cristo vino a formar su iglesia. Y para formarla estableció un modelo. Para formar su iglesia, nuestro Señor Jesucristo estableció un modelo de una relación en amor ágape
de un hombre con una mujer, de una relación en amor ágape de una mujer con un hombre. Es una relación de dar sin esperar nada. Es una relación de servir, amando, sirviendo. Amar significa servir. No hay amor ágape si no existe un servir como Cristo nos lo enseñó. Yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Cristo nos los enseñó, nos los dijo, nos los modeló. Renunció a cualquier condición que pudiera parecer que era un Mesías. Él lo dijo. Se lo dijo a la samaritana, a la primera persona que se lo dijo, a un ciudadano en aquellos tiempos como de segunda. Tanto que ella le dice a Cristo, ¿cómo tú siendo judío me pides agua a mí que soy samaritana? Ella lo dijo. Ellas sentían que eran como ciudadanos de segunda al lado de los judíos. ¿Por qué eso? Cuando ella dice que del agua que tiene que sacar agua se la dejó su padre Jacob para que tomaran agua ellos y los hijos de ellos, su descendiente. Era hija de Jacob. Era descendiente de Abraham. Era hija de Abraham. Y cuando Cristo confronta a los judíos, Él le dice que ellos le dicen que ellos no eran esclavos, que ellos eran hijos de Abraham. Y Cristo le dijo, si fueran hijos de Abraham, a mí me reconocerían, porque de mí ha hablado la Escritura. Es importante lo que le estoy diciendo. Es como tener que entendernos en el propósito de nuestra vida. Es servir. Amar sirviendo. Y yo le decía, perturbado por lo de Amazonía y viendo a una pobre aldea en llamas y una de las personas de la aldea, una india de Amazonía, estaba llorando en un video hablando de que le habían quemado su atmósfera, su tierra, y ahora estaba viendo en llamas a sus casas. La aldea de ella estaba en llama. Señores, eso es un genocidio. Un genocidio es de los peores asesinatos que existe. Porque mata aún a la naturaleza. Destruye aún a la madre naturaleza. Estoy queriendo decir aún a la patria. Es destrucción. Un genocidio es destrucción total. Pero eso se hace por interés económico, por el Dios dinero, que se opone al Dios de la creación. Vivir por el Dios dinero es oponernos al Dios de la creación. Es importante eso. Es importante. El que vive por el Dios dinero está oponiéndose a la dirección que Dios le dio a Adán. Dios le dijo a Adán que no comiera del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque el día que de él comiera, ciertamente moriría de muerte espiritual. Hay que discernirlo. Su cuerpo siguió viviendo. Tuvo a Caín, tuvo a Abel. Caín mató a Abel por vivir en la contienda de la rivalidad del mundo, de querer ser más o mejor que el otro.
ser más o mejor que el otro. Es vivir para que el mundo lo vea bien. Es no querer que el mundo no lo vea como perdedor. Por ese egoísmo y esa rabia hacia su hermano, lo mató. Y cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Él le responde, ¿es que acaso yo soy guardián de mi hermano? Sí, señores. Como en aquel tiempo, cada uno de nosotros es guardián del otro hermano. Cada uno de nosotros. Por eso estamos dando el discipulado a oscuras, con velas, hasta que gente de la nueva era nos trajo unas lucecitas prosplóticas, hemonénticas, circunpécticas. Es importante lo que le estoy diciendo, pero nosotros le íbamos a dar a oscuras y en voz baja, como dice la canción. Íbamos a hablar, no iba a poder leer, pero podía hablar. Y lo que quería era hablar cómo tenemos que vivir por los hermanos. Por eso me sentí perturbado cuando mi amigo Dante, más que un amigo, es un maestro. Yo lo he dicho muchas veces, yo leo, escudriño las prédicas de Dante y aprendo de él. Es mi maestro. Escudriño las prédicas de Numa y aprendo de él. Es mi maestro. Ambos son mis maestros. Y uno es cristiano católico y el otro es cristiano evangélico. Cuando Dios mandó a llevar su evangelio a todos los pueblos de la tierra, el amigo Pedrito era un fariseíto. ¿Por qué digo eso? Era un discípulo de Dios. Dios lo había puesto a él de cabeza de su grupo. Pero él negó a Dios 3 veces. Bueno, antes que el gallo cantara 3 veces. Y después lloró. Terrible arrepentimiento, porque se dio cuenta que había negado a su maestro. Y Dios lo siguió amando. Porque Dios nos ama y nos perdona lo que sea que hagamos. Hazte consciente, arrepiéntete, pero arrepentirte significa para hacer lo que Dios manda hacer. Es importante lo que le estoy diciendo. ¿Qué es lo que Dios manda hacer? Nosotros estamos acostumbrados a creer en cuentos de camino. Dios nos manda. Se me perdió Lucas. Dios nos manda a servir. Y cuando leíamos a Numa, Numa nos da una claridad de lo que debemos servir. Es importante, porque el que no produce obra de justicia no está sirviendo. Quien primero hizo obra de justicia fue nuestro Señor Jesucristo. Murió en la cruz para justificarnos a nosotros. Somos justificados porque Él murió por nosotros. Obra de justicia. Qué importante.
Si yo no hago obra de justicia, estoy en un callejón sin salida. Numa nos lo aclaró leyendo a Lucas 16, no, a Lucas 13. Pero las obras de justicia tienen que ver con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por justicia. Y yo lo decía hace tiempo, no encontraba en mi cabeza, en mi discernimiento, no encontraba explicación. ¿Cómo es posible que me digan que la fe sin obra es fe muerta? Yo no entendía. Si tengo fe, ya estoy salvo por fe. Pero la Biblia dice, creer en Dios por fe, en nuestro Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios, y que nos amemos los unos a los otros, como Él nos lo ha mandado. Amarnos los unos a los otros significa hacer obra de justicia. Yo no lo entendía. ¿Por qué necesito si ya soy salvo? Dios me salvó. Y yo no entendía. La fe sin obra es fe muerta. Numa me lo aclaró en este fin de semana pasado. Está claro allí. Y yo dije, wow. Si no hay obra de justicia, por eso muchos se van a perder por caminos anchos. ¿Qué es caminos anchos? Ahí lo decía Numa. Bueno, él habló de caminos anchos y yo vi los caminos anchos como cómodos, como para caminar en comodidad. Y yo decía en la conferencia, pero tenemos que ser samaritanos. ¿Cómo voy a ver que Venezuela está siendo castigada injustamente en un genocidio, en una guerra genocida, en una guerra sin razón? La única razón es que es hijo de Dios. Que nosotros los venezolanos somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios porque Dios puso a nacer aquí libertadores. Que pasarán a la eternidad. Libertadores que estuvieron peleando hasta en Europa para defender causas de pobres allá. Miranda peleó en la Revolución Francesa. Él trajo nuestra bandera a Venezuela. Él fue precursor de las enseñanzas de Bolívar. Ya no se puede olvidar. En la cabeza de los pueblos. Simón Rodríguez fue maestro de Bolívar. Como digo yo, libertador del libertador. Porque lo hizo comprender la urgencia, necesidad de proteger a los débiles de su patria. Quiero decir, a los pobres de su patria. Siendo él rico, descendiente de apellidos encumbrados, tan encumbrados que tenían esclavos, y él pensó en la libertad de los esclavos de Venezuela y peleó para libertarlo. Porque quien lo crió a él, como mamá de él, fue una negra esclava. Y su hermano
hijo de esa negra esclava, seguía siendo esclavo, igual que su mamá. Por eso él decretó la libertad de los esclavos. Esa era su mamá y era su hermano. ¿Y quiénes son nuestra mamá y nuestros hermanos? Yo se lo decía en la conferencia. Cristo le dijo a Juan, el discípulo amado, hijo, he ahí tu madre. Y le dice a su mamá, María, le dice, madre, he ahí tu hijo. Todas las madres de Venezuela y del mundo son mis madres. Todos los hijos de Venezuela y del mundo son mis hijos. Esa es una dirección de Cristo. ¿O sí? ¿O sí? Todos. Pero tenemos que formar a nuestros hijos en el Señor. Y en el Señor quiere decir sin idolatría. Si los criamos con idolatría, no van a crecer como creció Bolívar. Me acuerdo de nuevo de Dante, del estiércol para crecer en su prédica. Hablé de él, de esa estiércol en la conferencia. No en esta última, en la anterior. Creo que en esta también la nombré. Pero el pajarito muriéndose de frío, congelado, una vaca le echó estiércol encima y revivió. Él lo llamó estiércol para crecer. Sí, está bien, pero el pajarito no aprendió a crecer. Así como no aprendió a emigrar a otro sitio donde no iba a haber nieve, se quedó ahí por no haber sido enseñado. Se quedó allí, lo agarró el invierno y murió en el invierno. El estiércol para crecer lo revivió, la voz de la vaca. Y él, sin tener capacidad de contenerse, no tenía un padre continente que le diera protección interna. Esa es nuestra función. Esa es nuestra función. Ser padre de todos los hijos de la tierra. Ser hijo de todas las madres de la tierra. Si somos hijos de las madres, vamos a buscar protección para ellas. Si somos hijos de los hijos, vamos a buscar protección para ellos. Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Eso parece simple. También fue simple cuando Pedro se negaba a comer de lo que el lienzo de Dios le puso enfrente. Dios le dio una visión de un lienzo donde estaban animales que Dios había prohibido. Que Dios había prohibido que comieran los judíos. Y cuando él ve el lienzo con esos animales, oye la voz de Dios que le dice, mata y come. Señor, por mi boca no ha entrado nada inmundo. Mata y come. Señor, no, por mi boca no ha entrado nunca nada inmundo. Era un fariseo. Y Cristo le dice, mata y come. Y en ese momento tocan la puerta. Lo estaban buscando para que fuera a predicar a unos gentiles. Y él, oyendo la voz de Dios, hablándole,
de ese manto que le puso para que lo viera, él entendió que tenía que ir a predicar a los gentiles. Y fue, y se convirtieron. Gentiles con su prédica. Y comenzó a ver gentiles que comenzaron a predicar a Dios y a vivir justificando a Dios y a morir por justificación de Dios. Tenemos que entenderlo. Este proceso de formar familia tiene que ser en el Señor. No puede ser de otra manera. Para que pueda ser con amor ágape, ese hombre tiene que aprender a sufrir lo que tenga que sufrir por esa mujer. Esa mujer tiene que aprender a sufrir lo que tenga que sufrir por ese hombre. Sujétense los unos a los otros. Yo se lo decía hoy a una paciente mía. Tú estás en un proceso de cambio, de crecimiento. Tienes que olvidar de dónde viniste. Acabar con esa historia. Esa historia hay que traerla. Y yo le decía, técnicas activas de reactivación consciente. Revivir esas cosas que pasaron para hacerla consciente y cambiarla. Si no, nunca vas a poder cumplir la dirección de Dios. Es importante. El amor ágape, obligante para formar unión, me va a dar la capacidad de proteger, de dirigir, de proveer y de guiar en el Señor. Guiar en el Señor es un argumento de Dios. Es ser como Él lo fue. Por eso yo decía en la conferencia, ser hijo de Dios comienza por ser como Él. Es querer ser como Él, en el servir, en el amar, en el perdonar, en el proteger, en hacer relaciones honestas y confiables. Si la relación no es honesta y es confiable, no es de Dios. Y yo le cuestionaba hoy, ¿por qué te molestas? Por esto y por esto. Te estás molestando no por eso. No es por lo que ahorita está pasando en tu vida. Te estás molestando por lo que pasó en tu vida cuando eras una niña. Te estás molestando por lo que te enseñaron que te molestara de tu padre. Y aprendiste a actuar contra tu padre. Y no tú. También tu hermano que es varón aprendió a actuar contra su padre. Cuando se lo dijimos en el grupo. Y yo se lo dije personalmente también. Para reforzar lo que el grupo le decía. Para que no hubiera duda. El tipo decidió no venir más. Defendiendo la grabación negativa de un padre que era bueno. Ella tiene esa negación negativa de un padre que era bueno. Pero aún funcionando como bueno, fue grabado como malo. Dios dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y podemos ver cómo alguien se va por un precipicio siguiendo un modelo
infantil, incluso conocido con la dificultad que tiene un niño para comprender. Por eso Dios nos dijo que no aprendiéramos de la ciencia, porque la ciencia nos da vanagloria en el mundo. Señores, no es que no aprendamos a ser científicos. Yo soy científico, soy médico cirujano, ya lo he dicho muchas veces. Tengo varias especialidades, soy científico, pero no voy a buscar vanagloria por el conocimiento científico. No me sirvió para nada. Cuando entré en quinto año de medicina, me iba a salir de eso. Lo que vi no me gustó. No quise saber de eso. Y me iba a estudiar otra carrera. Pero vi el nacimiento del primer niño y sentí amor por él. Sentí misericordia por él. En aquel tiempo no sabía por qué misericordia. Solamente me sentía muy bien frente a ese niño. Pero Dios tiene sus planes. Y de esa experiencia surgió la técnicas activas de reactivación consciente. Porque después, en el último año, pude ver que lo que el niño me dijo no fue lo que yo pensé. Epa, ¿para dónde te vas? Ese niño no sabía para dónde yo me iba. Yo me iba a estudiar ingeniería y ese niño estaba naciendo. Pero él sí sabía en su espíritu para dónde iba él. Y me dijo, epa, ¿para dónde te vas? Yo te necesito. Él en su espíritu sabía lo que Dios iba a hacer conmigo desde mi espíritu. Técnicas activas de reactivación consciente. Es hacer consciente lo que está dentro, enfermándolo a uno. Liberándonos de eso, podemos cambiar la vida y no dañar a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos. Pero cuando ya el hijo está dañado, necesitará terapistas. Terapistas que lo saquen de ese esquema enfermo. Terapistas, fisioterapistas, terapistas del lenguaje, terapistas de la conducta, aprendiendo a tener en una casa capacidad para actuar lo que tiene que hacer, actuarse siendo dueño de una casa, siendo dueña de una casa, siendo madre de una casa, siendo padre de una casa. Y yo se lo decía a una persona y me decía que ella nunca lo había oído. Claro que lo oyó. El papá, el hijo de mamá, del niño de mamá, el papá, el niño de papá, se va a grabar en una estructura a partir de los 9 meses. Yo se lo decía hoy. En un núcleo inferior, donde toda la característica emocional del niño de mamá, toda la característica emocional del niño de papá, quedan grabadas. Quedan grabadas. Y aquí en este núcleo superior, la característica del padre de mamá y la característica del padre de papá quedan grabados aquí ya a los 9 meses, señores. Ya aprendimos modelos emocionales que no son de Dios. Los modelos emocionales de Dios es el amor ágape. Y del amor ágape se desprende, se deriva
la benignidad. Del amor ágape se deriva la piedad. Del amor ágape se deriva la capacidad de perdonar. Dios es un Dios de perdón. Del amor ágape se deriva la capacidad de sentir la paz de Dios. Del amor ágape se deriva la capacidad de sentir el gozo del Señor. No existe posibilidad de haber gozo si no hay, de haber paz si no hay gozo. No existe la posibilidad de que seamos hijos de Dios diferenciándonos de estos padres que grabaron generacionalmente el papá, mi abuelo, el papá de mi mamá, mi abuelo, el papá de mi papá, mi abuelo, el papá de mi abuelo, mi bisabuelo, el papá del abuelo de mi papá, mi bisabuelo, el papá del bisabuelo de mi mamá, mi tatarabuelo, el papá del bisabuelo de mi papá, mi tatarabuelo. Generacionalmente, esos hijos de ellos están dentro de mí en este núcleo. Estos padres de ellos están dentro de mí en este núcleo. Hay un argumento de vida. Argumento de vida. No sé si se ve bien, como estamos a oscuras y en voz baja, pero aquí dice argumento de vida. Ya está grabado. Puede estar a los 9 meses, pero puede estar también más adelante. Más adelante, cuando en la formación del niño se está grabando en su estructura un modelo de relacionarse enfermo antes de los 9 o de los 14 años, pero ya a los 7 años está grabado el enfermo o el sano, según como me hayan criado, o con los preceptos de Dios, como lo enseña en los tiempos de Salomón, para los padres que van a grabar emociones, conductas, pensamientos, y que eso se va a mantener sanamente cuando se hace conforme a la voluntad de Dios, que nos da permiso para sentir y lleva incluido el permiso de vivir, nos da permiso para sentir y lleva incluido el permiso de disfrutar, nos da el permiso de sentir y lleva incluido el permiso de poder compartir de manera honesta y confiable. ¿Se está entendiendo? Sí. Eso es importante. Pero al mismo tiempo que en nuestro espíritu se están dando esos permisos para darle hijo a Dios, el permiso de sentir nos graba el permiso de ser del género que soy. El permiso de sentir me graba el permiso de estar con el género que tengo. O XX o XY. XX, género femenino, XY, género masculino. Y teniendo el permiso de ser y de estar como lo que soy, voy a formar pareja con lo que Dios hizo de mí. Y la familia que se derivan de esas parejas serán para Dios o serán para el mundo si no se respeta esta dirección. Y cuando el niño, hoy lo veía con alguien, cuando está formando su cuerpo para que su espíritu viva en él, en el vientre de la madre, se está grabando
el esquema mental del cuerpo. Y ese esquema mental va a estar influido por los componentes neurohormonales. Los componentes neurohormonales van a servir para dar permisos adecuados si son y se respetan los tiempos de Salomón. Y van a servir para darle hijos a Dios si se respetan los tiempos de Salomón. Pero si no se respetan, van a haber contiendas, pleitos. Una mujer puede tener, lo decía en estos días pasados, a una señora. Una mujer puede tener la experiencia de 50 parejas distintas. Eso parece como sorprendente. Bueno, ninguno ha sido pareja. Una pareja da protección, da cuidado, dirige, guía en el Señor. Si tuvo 50 es porque no tuvo protección. Le decía a una señora, lo dije en la conferencia, lo dije en el discipulado. Una señora criada en un ambiente, bueno, yo no quise decir criada, no sé si fue criada o no, pero fue formada en un ambiente de una característica cristiana, donde lo importante era privilegios del mundo, a esa característica cristiana, donde lo importante es privilegios del mundo, lo hemos llamado a veces iglesia de la prosperidad, porque es vanagloria del mundo, ser próspero para el mundo. Y yo decía en ella, y lo dije en la conferencia, y lo dije en el discipulado pasado, que un pastor nigeriano que nos trajeron de esa iglesia de prosperidad, a la cual ella pertenece, nos decía que su batola costaba más de $5,000, que su casa en Nigeria era como una réplica de la Casa Blanca, que su carro era una limusina parecida a la del presidente de los Estados Unidos. Me acordé de lo que yo veía cuando yo era niño, adolescente, 13, 14, 15 años. Y conseguí una foto mía de ese tiempo en Maturín. Un lugar más caliente no lo pueden pensar. Es como pensar estar en Maracaibo de parto y corbata, en Maturín de parto y corbata, en Maturín. Pero después también viví en Cumaná y vivía de parto y corbata. Y yo me acuerdo que estando en Caracas, cuando me vine de Maturín, seguía viviendo de parto y corbata. Es una forma de vanagloria del mundo, para que el mundo me vea bien. Lo importante no es que el mundo me vea bien. Lo importante es lo que hago con el bien mío para otros del mundo. Y yo lo decía. Se lo decía al pastor Dante, que mi papá no era alemán, haciéndole ver la dificultad que había de ternura de él. Que cuando Dantico iba a nacer, los médicos dijeron que hay que sacrificar al niño porque la mamá podía morir. Y la mamá dijo, no, que viva mi hijo. Ese es amor, ágape.
de esa señora. El papá decía, no, sacrifica al niño para que ella viva. Racionalmente, eso se puede ver así. Yo he visto médicos que planteaban eso. Lo he visto, pero nunca lo pude aceptar ni entender. No puede ser. Ella parece que se curó del cáncer que tenía, porque siguió viviendo. Y ya antes era un hombre y ella estaba vivo. Y una vez, él llama, está hablando con su papá para preguntar por su mamá, que él dijo en esa prédica que ella tenía Alzheimer. Y yo le hablé de un caso que podríamos pensar que tuvo Alzheimer, pero salió de ahí y cuidó a su marido. Eso está grabado en la conferencia pasada. No lo voy a repetir. Solamente que cuando él habla con el papá, él pregunta por la mamá y el papá le está respondiendo. Y cuando él le está respondiendo, la mamá, que al parecer tenía Alzheimer, le pregunta, ¿con quién estás hablando? ¿Con Dantico? ¿Estás hablando con Dantico? Y él oyó a la mamá por teléfono que le estaba preguntando al papá si estaba hablando con Dantico. Y él le dice al papá, pásame a mi mamá. El papá se la pasa. Y él habla con la mamá. Tenía Alzheimer. ¿Cómo reconoció en la conducta del hombre que estaba hablando con Dantico? Dantico de su alma, de su corazón, su hijo por el cual iba a dar la vida. Pero Dios, de alguna manera, ella estaba viva. Y yo he dicho muchas veces, y lo dije en la conferencia pasada, yo tenía una paciente que cualquiera pudo haber pensado lo mismo. Y esa mujer se curó. Cuando le dio miedo, yo se le hizo ver, te van a quitar al marido. Las enfermeras andan tras de él. Ella hizo así y dejó de evacuarse, dejó de gatear. No podía caminar. Entonces, tengo que seguir adelante porque me están haciendo señas. No le voy a hacer caso a la seña. Así que ustedes tienen derecho de hacerme caso a mí o de no hacerme caso a mí. Lo que le estoy diciendo es, pues, la justicia de Dios es obligante en nosotros. Pero lo que le quería leer, y por eso no le hice caso a la seña, era que quería leer lo que dice el capítulo 13, en el versículo, a partir del versículo 20. Ya lo leí en una, gracias, ya lo leí en la conferencia pasada. No voy a leerle todo el capítulo 13, ni todos los versículos del 22, pero sí hay uno importante aquí que tengo que decirlo. En el versículo 24, en el versículo 23 le preguntan a Cristo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él le responde, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Por la puerta angosta, la puerta de sacrificio, la puerta de servir a otro, la puerta de vivir por el otro, siendo importante el otro en nuestra existencia. Y dice él, algunos van a querer entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecé a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo, os dirá, no sé de dónde soy. Entonces ellos, los que le preguntaron,
comenzaron a decir delante de ti, hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, como diciendo, nosotros fuimos alumnos tuyos. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes, no pudiendo entrar, estarán afuera. Porque vendrán muchos del oriente, del occidente, del norte y del sur, y entrarán. Quiero decir, de todos los lugares de la tierra. Pero antes de eso, yo decía que ellos habían preguntado en el versículo 23, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo que se esforzaran por entrar por la puerta amplia. Y él le decía, ustedes serán excluidos del reino de Dios. Y él le seguía contestando de esta manera, porque vendrán del oriente, del occidente, y se sentarán en la mesa en el reino de Dios, porque hay postreros, los que vienen del oriente, del occidente, los gentiles, que serán primero, y primero los israelitas, fariseos, que serán postreros. Yo le hacía comparación de este estudio que el pastor Numa hacía de Lucas, porque lo que le preguntaron a él, Numa decía en su prédica que Dios no dice en la Biblia la identidad de lo que le hicieron esas preguntas a Cristo. Y yo decía que a mí me sonaba que era algo parecido al pasaje de las vírgenes, cuando le tocaron la puerta y él le dijo que no los conocía, que no podían entrar, que la puerta estaba cerrada, porque ahí se va a entrar con justicia, y la justicia se va a entender cuando hagamos justicia y sirvamos haciendo justicia a los pobres, a los que están en el mundo carente de justicia, porque los poderosos, enriquecidos con el valor del dinero, con la vanagloria del mundo que da el dinero, se sienten poderosos en contra de los pueblos aparentemente débiles. Con premeditación dije aparentemente débiles, porque no están congelándonos todas las cosas nuestras de los venezolanos. Nos las están robando sin podernos defender porque no tenemos la fuerza. Si un ladrón viene a arrebatarme algo de mis manos, si es alguien parecido a King Kong, voy a dejar que me lo arrebate. Pero si es alguien más chiquito que yo, le digo, epa, eso es mío. Pero
los poderosos nos los arrebatan y uno pegado contra la pared, esperando un mejor tiempo. ¿Cuál mejor tiempo? El que Dios haga su presencia. Y la va a hacer porque está predicho. Venezuela es el país más rico del mundo. Estamos parados sobre minas de oro. Se lo decía yo hoy a una paciente, de quien le hablé la otra oportunidad en una conferencia, que se enloqueció de nuevo, que estuvo en el hospital de los Magallanes y se sanó. Y después de sanada, siguió estudiando su carrera de odontología. Se graduó de odontólogo. Y yo le dije, estudia psicología. Se graduó de psicólogo. Y en el torbellino de la guerra actual comenzó a enfermarse. Comenzó a enfermarse. Y llegó a estar psicótica como antes, la primera vez. La mamá me llama y yo le digo, no te preocupes. Ella salió con técnicas activas de reactivación consciente. No la lleve a ningún lado. Déjala en su cuarto. Si necesita amarrarla, amárrala. Y es lo que te voy diciendo. Ella tenía un hermano médico. El hermano me oyó. Y era su hermanita mayor. Él era el menor de todos los 3 hermanos. Él estaba haciendo un posgrado de medicina interna. Ya era médico. Entonces yo hablé con él y le expliqué lo que tenía que hacer. Hablé con la mamá y le expliqué lo que tenía que hacer. Si ella no se queda tranquila, amárrala. No la lleve a un psiquiátrico de eso. Pero dile que si no se aquieta, la vas a llevar al psiquiátrico. Ella va a temblar cuando le hablen de ese psiquiátrico. Y entonces, ella se lo dijeron así